El sermón de hoy se titula Muchas voces glorificando a Dios a una voz. Muchas voces, todas nuestras voces, glorificando a Dios, pero a una voz. Y el texto está en Romanos capítulo 15, donde dice la palabra en los versículos del 1 al 6, que ahí podremos ver también. Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, buen Dios. Nosotros reconocemos que en tu palabra de verdad tú nos enseñas que tu Padre, el Espíritu Santo y el Hijo Jesús son uno y habitan en perfecta unidad divina. Y nos enseñas también que nosotros somos tu cuerpo y quieres que tu cuerpo esté unido. Hoy tú has inspirado esta palabra, Padre, para traerla a tu iglesia, y nosotros queremos que traiga frutos en la unidad del cuerpo para edificación de la iglesia. Ayúdanos, Dios. El propósito por el cual quieres que este mensaje se predique hoy en este lugar. Nosotros queremos, oh Dios, ponernos a tu disposición, en nuestras manos, para abrir nuestros corazones a tu semilla, para que fructifique en nosotros y ser nosotros receptores y obrar según la verdad de tu palabra que hoy nos traerás. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el lema de este año, que está aquí detrás, dice Año de Edificación del Cuerpo de Cristo. Y tenemos este lema: soy importante en la obra, si yo me edifico sobre Cristo, edifico al cuerpo de Cristo. Y una de las maneras en que la Biblia nos enseña que el cuerpo de Cristo es edificado es a través de la unidad. En el libro de Efesios capítulo 4, que se habla mucho de la unidad, allí hay un versículo tremendo, el versículo 16, donde dice: de quien todo el cuerpo, o sea, hablando de Cristo, donde dice la cabeza que es Cristo. Bueno, dice, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo de Cristo es la iglesia, bien concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué pasaje más precioso, hermano? Hay pasajes de la Biblia que son tan contundentes, tan maravillosos. Uno sabe que, como dijo Lewis Perry Sheffer, este no es el libro que los hombres escribirían si pudieran, y no es el libro que si quisieran podrían escribir, porque las enseñanzas son tan maravillosas. Siguiendo la verdad que es Cristo, siguiendo la verdad en amor, nosotros como un cuerpo del Señor, que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, unidos por las coyunturas, porque están unidos, este brazo está unido al cuerpo por las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Este brazo es articulado también por toda la parte del tórax y se ayudan mutuamente, unidos. El cuerpo va creciendo, como el cuerpo de un niño va creciendo, y nosotros como iglesia creciendo y edificándonos en amor. Y el crecimiento de Dios es crecimiento cualitativo y cuantitativo. Es cualitativo, es calidad, crecimiento espiritual, ser más espirituales, crecimiento en conocimiento de la Biblia, crecimiento en mí con respecto al servicio de Dios, a descubrir mis dones, a edificar según mis dones. Y también el crecimiento cuantitativo, crecimiento de personas, que llegan más personas para conocer
al Señor Jesucristo. Y el tema del crecimiento está continuamente en el Nuevo Testamento, pero está muy ligado también a la unidad. Dios no quiere que la iglesia crezca dividida, sino unida. Que seamos un cuerpo unido, que seamos una familia de fe. Y aquí en este pasaje que leíamos al principio, que es la base de este sermón, en el versículo 6, ahí en Romanos 15, dice, para que unánimes, unidos, en unanimidad, unánimes, a una voz, glorifiquemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes a una voz que se oye como de una sola, pero con una armonía perfecta. Porque, ¿saben? Vean, cuando hay un coro, cada persona tiene un tono de voz diferente, una identidad propia en su voz. Ninguna persona tiene la voz igual que otra. Nosotros podemos identificar a las personas por la voz, por el teléfono, y te coge el teléfono, ese es fulano. Por la voz lo puedes identificar y nosotros no somos especialistas. Una persona sorda es más especialista que nosotros porque le da más agudeza a ese oído y puede identificar por la voz. Teníamos en nuestra iglesia que estaba anteriormente un joven que era ciego, era ciego. Y él, por la voz, podía identificar cualquier persona. No importa que tú le cambiaras la voz. A veces a Gianni, ¿no? Le decía, Gianni, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, pastor? No había manera de que tú pudieras fingir la voz. Él sabía que eras tú, porque cada voz es diferente. Pero cuando hay un coro, cada voz es diferente. Incluso cantan en un tono diferente, porque hay mujeres sopranos, contraltos, mezzosopranos, no sé, no conozco todas estas cosas, pero los hombres son tenores, son bajos, cantan diferente. Pero cuando ese coro a una voz canta, y cada cual en su tono, con diferentes voces graduadas, qué armonía, qué lindo se oye, hermano. Se oye mucho mejor que cante una persona sola. La iglesia, unánimes a una voz, no significa solo cantando. Unánime es una voz en el estilo de vida de la iglesia, en la unidad del cuerpo de Cristo que glorifica al Señor. Dios quiere eso. Eso enseña la Biblia. Los cristianos tenemos que esforzarnos, trabajar, luchar por la unidad verdadera en la iglesia. Independientemente de que seamos personas diferentes, que vengamos incluso de culturas diferentes, como suele suceder porque venimos de diferentes países, incluso aunque tengamos dones diferentes, edades diferentes, sexos diferentes, lo cierto es que Dios quiere que a la hora de darle gloria a Él, lo hagamos a una voz. Hermano, en sencillas palabras, es la voluntad de Dios la unidad de la iglesia. ¿Y saben qué? Es la felicidad de la iglesia, la unidad de ella. La unidad hace feliz. Las divisiones hacen la vida difícil. Si usted y su esposa están unidos, si usted y sus hijos están unidos, si familiarmente son unidos, son felices. Si están divididos, si hay problemas, usted está triste. Si usted y su hermano están divididos, están tristes. Si están unidos, están felices. La proposición para este sermón hoy es: Dios quiere, y lo enseña la Biblia, que le glorifiquemos unánimes a una voz como pueblo unido en un mismo sentir. ¿Cómo lo podemos lograr? Y vamos a ver que este pasaje lo dice, hermano, que es que, vaya, cuando yo estaba preparando el sermón, digo, es que no tengo que ponerle más nada, todo está aquí. Primero, agradándonos unos a otros. Segundo, considerando la enseñanza bíblica. Y tercero, teniendo el mismo sentir que Jesucristo. Veamos, lo dice casi que masticadito. Este sermón aspiraba a ser un sermón expositivo y se convierte en un sermón textual. No voy a dar una clase de homilética, pero un sermón expositivo saca los principios. Un sermón textual sencillamente texto a texto. Texto a texto. Y así es, porque es que está claro. Así que, ¿cómo logramos esa unidad? Esa unidad del versículo 6, unánimes a una voz, bueno, agradándonos unos a otros. Versículo del 1 al 3 dice: así que los que son fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La palabra agradarse aquí está continuamente mencionada, agradándonos los unos a otros. La Biblia dice aquí: los fuertes
Deben, ¿qué? Soportar la fraqueza de los débiles y no agradarse a sí mismos. Así que, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo puedo yo agradar a otros? ¿Cómo puedo yo agradar a mis hermanos? Bueno, los que son fuertes, que soporten a los débiles. El que tiene madurez cristiana debe abstenerse de usar su libertad como una piedra de tropiezo para el hermano que está comenzando en la fe o que todavía es débil en la fe. Hay creyentes fuertes en la fe y débiles en la fe. Y saben, cuando usted, siendo fuerte en la fe, soporta la debilidad de los débiles, usted demuestra que usted es fuerte. Si usted no soporta la debilidad de los débiles, ¿sabe qué demuestra? Que usted es débil. Y lo voy a poner de una manera física. Si usted es alguien fuerte, está en el ejército y hay alguien tambaleándose porque después de una marcha larga ya no puede y usted agarra al débil y lo pone la mano por aquí y usted después de una marcha en el ejército, usted es el fuerte que soporta al débil y lo logra llevar, usted es el fuerte. Usted es el fuerte. Si usted es el que se está cayendo y se agarra del fuerte, usted es el débil. Pues ¿sabe cómo se demuestra cuando un cristiano es fuerte? Cuando es capaz de soportar las debilidades de otros. Cuando un creyente fuerte ve a un creyente débil diciendo, no, porque es que aquí en la iglesia, y se pone, no, es verdad lo que tú dices, aquí la gente también es pesada. Ese es débil también. Ese es débil también. Si un hermano está diciendo, no, porque aquel hermano me miró mal o no me saludó. Si alguien le dice eso a usted y usted en su mente lo que tiene, no, pero hermano, mira, que eso no lo hizo así, ese hermano es bueno, seguramente se está sintiendo mal. Y hay que soportar que en algún momento las personas tengan dudas. Pues ese es el fuerte. Las personas demuestran si son fuertes espiritualmente o débiles en su conducta. Cuando también son capaces de soportar las diferencias de criterio. Cuando son capaces de aceptar que otros tienen opiniones diferentes. Los hermanos, la unidad de la iglesia, que usted y su hermano en la iglesia sean un cuerpo, lleva a eso. Pero es que además así ocurre en la familia. Cuando nuestros hijos son pequeños, que aún no pueden andar, los llevamos cargados. Pero ya yo no llevo cargado a Carlos Elías ni a no. Ya ellos están fuertes. Ellos están fuertes, ya tienen que caminar. Tienen que caminar ellos. Y ahorita tienen que cargarme a mí. Pero es así, ayudamos a la persona cuando llega al Señor, que empieza. Porque yo llegué también y fui como un niño en Cristo también. No conocía bien el Evangelio, no conocía las bendiciones de Cristo. Pero los fuertes me ayudaron, me llevaron en sus brazos para enseñarme la verdad de Dios. El que sea fuerte en la unidad del cuerpo de Cristo necesita soportar. Y mire la palabra cuando dice que debemos soportar las flaquezas. Es porque a veces hay personas incluso que no tienen nada que ver con el tiempo, que pueden llevar muchos años en la iglesia y tienen flaquezas. Y en la gran realidad nadie es fuerte totalmente. Solo Cristo es fuerte totalmente. O sea, yo soy un cristiano de 30 años, tengo muchas fortalezas, pero tengo áreas débiles. Y de verdad que me siento triste cuando hay hermanos que juzgan mis áreas débiles. Porque a veces yo también quiero ser fuerte en esas áreas débiles, pero no puedo ser fuerte en todo. ¿No es así? Así que los fuertes soportan la flaqueza de los débiles y las flaquezas que tienen, algunas flaquezas que tienen los fuertes. La manera de la unidad de la iglesia es agradándonos los unos a los otros. Y como yo agrado, el que sea fuerte debe soportar la flaqueza de los débiles y no agradarse a sí mismo. Miren, eso está interesante, no agradándonos a nosotros mismos. Hay una tendencia natural en nosotros que parte del egoísmo del pecado. Nos gusta mucho agradarnos a nosotros mismos. Agradarnos a nosotros mismos. Todo lo que sea para acá, está bueno. Para mí, que la gente me sonría, que la gente me trate bien, que cuando estoy débil me ayuden, que cuando tenga un problema alguien me tienda la mano, que cuando yo esté de cara disgustada la gente me soporte. ¿Entiendes? Todo el mundo agradable a mí. Pero yo también tengo que ser agradable a los demás. Agradándonos unos a otros. Agradándonos unos a otros. Y tenemos que vencer la tendencia natural del pecado. De querer que siempre todo el mundo nos agrade, aunque nosotros seamos desagradables para los demás. Eso es egoísmo y es pecado. Así que la Biblia dice, no agradándonos a nosotros mismos. Habrá ocasiones en que tendrás que sacrificar el agradarte a ti mismo en el altar del agradar a otros.
Hay ocasiones en que necesitas agradar a alguien y tú dices, caramba, yo pudiera ahora ayudar a una persona y que se sienta feliz, pero estoy en mi casa, relajado, ¿qué va? Yo no voy a ningún lugar. Estoy yo mismo agradándome a mí mismo hoy. Agradándome a mí mismo hoy. Y no es que la vida entera estés sin agradarte a ti mismo en algo. También usted necesita un día ver una película, jugar un deporte, pasar un tiempo de esparcimiento. Pero si su vida solo es el agradarse a sí mismo, sin pensar en agradar a los demás, usted no es parte de un cuerpo. Usted no es parte de un cuerpo. Si usted es un padre de familia, una madre de familia, y usted solamente piensa en agradarse a sí mismo, y no en agradar a su pareja, a sus hijos, usted está equivocado, no va a lograr la unidad de la familia, y ese es el fracaso de muchos padres de familia y madres. Porque, ¿y yo? ¿Y mi felicidad? ¿Y yo? Estás pensando en ti mismo. Y entonces los hijos, bueno, yo tengo que ir a la fiesta, mi hijo que lo cuide, una cuidadora. Yo tengo que realizarme en la vida, mi hijo que me lo cuide mi mamá. Y entonces, esa es la historia de muchos. He conocido madres ya adultas que dicen, queriendo alcanzar grandes logros, estudiando una superación, un máster, un doctorado, y para yo crecer y viajando, y dejé a mi hija o a mi hijo con mi madre, y ahora mi hija le dice a mi mamá, mamá, y a mí me dice mi nombre. ¿Han visto esos casos, verdad? ¿Han visto esos casos? A la abuela le dicen mamá, y a la mamá le dicen, ¿cómo estás, Juana? ¿Cómo estás, María? Porque perdieron la unidad agradándose a sí mismo por alcanzar esas metas, esas metas. Y todo tiene su proporción. No es que renuncies a tus metas, pero no renuncies a la unidad. Cuidado con que el agradarte a ti mismo sea tan fuerte que seas un total desagradable para los demás. Y dice después, a continuación, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Es importante esto, que a la hora de agradar a otros tampoco es en lo que es malo. O sea, que voy a agradar a mi hermano, pero mi hermano me dice, oye, vamos a ir a tomarnos una botella de alcohol, tú y yo. No, eso está mal, eso es pecado. Yo te puedo agradar, quiero ser agradable a ti, pero en lo que es bueno, no en lo que es malo. Y pongo este ejemplo como un ejemplo que usted dice, no lo haría, pero hay pequeños detalles a veces que uno quiere agradar a una persona y tiene que tener cuidado. Porque puedes encontrarte una persona que en su orgullo y en su vanidad quiere sentirse mayor que los demás, y tú por serle agradable le celebras su orgullo. No, tampoco así, le estás haciendo daño, Entonces, el ser agradable no significa tolerar todo lo malo, sino en lo que es bueno, Y dice después en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Él no se agradó a sí mismo, sino que llevó sobre sí mismo los vituperios de nosotros. Lo que debimos soportar nosotros lo soportó Él. Él no se agradó a sí mismo. Miren, en esto el ejemplo de Cristo es clave. Porque Jesucristo es nuestro supremo ejemplo a seguir, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros somos llamados a seguir al Señor. Andamos en el camino, el que quiera ser mi discípulo anda en pos de mí. Él es nuestro mayor ejemplo. Y Jesús, si se hubiera querido agradar a sí mismo, no hubiera venido a este mundo. Pero la Biblia dice que vino a este mundo a morir por nosotros. Miren, vean a Jesús con sus discípulos. Es esta historia, es el fuerte soportando a los débiles. Ay, ¿hasta cuándo soportaré? Un momento que dijo. Soportando al débil de Pedro con sus locuras, soportando que dos quieran, ¿no? ¿Cuál de los dos se va a sentar a tu diestra y a tu izquierda? Soportando los comentarios indebidos de Judas, de que eso debió haberse dejado para los pobres, soportando allí la duda de Tomás, soportando todos los detalles de cada uno de sus discípulos. Soportando que no oraran con Él cuando Él les pidió que no pueden velar conmigo una hora. Ahí está Cristo soportando a los débiles y amándolos de tal manera que se entregue la cruz por ellos y por mí también. Él me soporta a mí. Él es mi ejemplo. Yo tengo que soportar a los demás. No se agradó a sí mismo. Agradó a todos en lo que es bueno. Entonces Cristo es el ejemplo mayor.
Dios quiere que nosotros le glorifiquemos unánimes a una voz como un pueblo unido. Pero eso empieza con saber agradar a otros. ¿Es tu vida una vida agradable a los demás? ¿Hay una sonrisa para otros? ¿Hay un abrazo de amor para los demás? ¿Hay verdaderamente en tu mente el querer ver lo positivo de las personas, lo bueno de la gente? ¿O te enfocas en lo negativo y en las debilidades de los demás? ¿No eres capaz de soportar las flaquezas de los débiles? Hermano, estamos aquí en una iglesia, somos diferentes. Hay algunos que son muy fuertes en un área y débiles en otra. Soportémonos los unos a los otros. Hay algunos que son débiles en muchas cosas. En la iglesia aquí, este pasaje de Romanos 15 viene después de Romanos 14. Eso es matemática. Pero Romanos 14, ¿saben qué trata? De que en la iglesia había una división. ¿Por qué? Porque se sentaban a comer y habían algunos que, influenciados por la cultura de los judíos, no querían comer lo sacrificado a los ídolos. Decían que era pecado. ¿Y saben qué significaba eso? Que en aquellos tiempos la carne, que los animales que eran sacrificados, por eso todavía decimos sacrificados, los animales que se mataban para comer su carne, la cultura de aquellos tiempos, allí en Roma, en Corinto, en todos los lugares, que cada animal que ellos mataban, lo sacrificaban a sus dioses para comer. Eran animales para comer. Pero hacían un sacrificio a sus dioses, lo dedicaban. Ustedes saben, aquí he visto películas de los indios americanos, creo que donde iban a matar un animal decían, bueno, gracias porque me das la vida y qué sé yo. No sé si era así, pero era como ese animal es un sacrificio y aquí así hacían. Entonces, había cristianos que decían, de esa carne que se vende en la carnicería no puedo comer porque fue sacrificada a los ídolos. Pero Pablo enseñó que lo que se vendía en la carnicería no era ningún problema, que lo podían comer. Porque lo sacrificado a los ídolos, un ídolo nada es en este mundo. Ellos podían comerlo, pero habían algunos con mentalidad de que no debían hacerlo. Y otros creían que sí debían hacerlo. Y el consejo de Pablo a los que creían que sí les decía, ustedes tienen una mente fuerte que les hace creer que por la fe en Cristo es la salvación y que no tiene nada que ver con lo que comes. Pero hay otros que tienen ese pensamiento. Entonces ustedes, por amor a los débiles, no coman. Y Pablo dice, si yo tengo que dejar de comer carne, le dice ahí en la iglesia a los Corintios, y no comer carne nunca más, lo haré por no ser de tropiezo a mi hermano. Y no está mal que la coma, pero si eso le va a hacer tropiezo, o sea, voy a agradar al hermano y no a mí mismo. Si esta libertad que yo tengo para hacer algo va a ocasionar que un hermano se sienta mal, entonces no lo voy a hacer. Por amor a mi hermano. Por amor a mi hermano. Hay algo que yo puedo hacer que no está mal. Pero eso no le va a hacer bien, así que no lo voy a hacer. Agradándonos unos a otros. Para poder glorificar a Dios a una voz, tenemos que agradarnos los unos a los otros. Les ponía el ejemplo del coro, ¿no? Yo no soy cantante, pero canté en el coro en algún momento de la iglesia. Y recuerdo el director del coro decía, tú no puedes cantar en el coro como cantas cuando es un solista. No. Cuando cantas en un coro, tú tienes que oír la voz de los que están a tu lado. Y no puedes subir tu volumen más, ¿no es así, director? De los que están a tu lado. Tienes que cantar al mismo volumen del que está a tu lado. Y cantar la misma voz, en caso que están reunidos ahí, los tenores en un lugar, del que está ahí. Porque tú no eres un solista. Tienes que ir al mismo tiempo que van los demás. Y por eso el director se para y empieza a dirigir ahí en el 4x4 y tú tienes que caerle atrás porque él está dirigiendo su coro. Y tú tienes que ir con él. No puedes cantar como si estuvieras solo. Y cuando estás en una iglesia, no puedes vivir como si vivieras solo. Tienes que agradar a otros. Cuando eres soltero, te agradas a ti mismo. Pero cuando se casa, agradas a tu pareja. Por amor. No puedes querer. Y eso es lo que pasa con los jóvenes ahora. Quieren tener relaciones, pero, bueno, tú hagas porque yo quiero seguir haciendo lo que me gusta hacer y agradarme en lo que me gusta agradarme. No estoy dispuesto a sacrificar nada. Así que tenemos eso. ¿Cómo logramos? Agradándonos unos a otros. En segundo lugar, considerando las enseñanzas bíblicas. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Porque el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros el mismo sentir en Cristo Jesús. Dios de conciencia y consolación. La Biblia
no es solamente un libro bueno de Dios. No. La Biblia es el único libro que usted va a encontrar en el mundo entero, el único, que combina la buena palabra, la verdad absoluta y el poder total. Eso tiene la Biblia. La Biblia es una palabra buena, porque viene de un Dios bueno. La Biblia es una verdad absoluta, porque viene del Dios verdadero. Y la Biblia tiene un poder total, porque viene del Todopoderoso. Y tu palabra, dice la Biblia, tiene poder. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. La palabra de Dios. Así que la enseñanza de la palabra de Dios es la base más importante para la unidad nuestra. Porque no es un asunto de me lo voy a imponer, voy a tratar de agradar a otros solamente por una cuestión de conciencia. No, yo puedo tratar de ir y encontrar en mi aprendizaje de la Escritura la necesidad de la unidad. Puedo ver allí que es buena la unidad. Puedo ver en la palabra que la palabra es verdadera y puedo experimentar el poder de Dios ayudándome a lograrlo. Porque no siempre podemos. No siempre podemos. Y hay un punto ahí. A veces uno ora al Señor. Yo pensando en este sermón esta semana, en mi tiempo de oración, me acordé de ese pasaje de Filipenses y lo estuve compartiendo con un hermano también que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y uno dice, yo quiero ser esa persona, gentil, que esta gentileza sea conocida. Pero nada más que pasa un rato y ya hago algo que no agradó a otros. Y digo, pues yo creo como Pablo, que dice Pablo, el deseo está en mí. Y yo me he propuesto hacerlo, pero después cuando lo voy a ejecutar resulta que hay una ley en mi carne, metida en mi hueso, que me lleva cautivo a la ley del pecado y no hago. Entonces en mi mente yo quiero hacer una cosa, pero mi cuerpo quiere hacer otra. Y al final termino obedeciendo a mi cuerpo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso es una lucha interior, en la que nosotros tenemos, por una parte, la verdad de la palabra y lo que es verdaderamente bueno, luchando con la pasión y la concupiscencia de la carne, que me lleva a lo que es malo. ¿Quién puede vencer en esa lucha? Al que yo alimente más. El que yo alimente más. Como la historia de los dos perros, ¿verdad? Hoy gana el blanco y pierde el negro. Y hoy mañana gana el negro y pierde el blanco. ¿Cómo logras eso? Bueno, pues alimento a este y a este lo hago pasar hambre esta semana. Si alimento el espíritu con la palabra de verdad, si yo voy y soy dedicado a la palabra, si yo soy una persona consagrada a las Escrituras, consagrada a la Biblia, si la Biblia es verdaderamente la palabra de poder, la que yo baso mi vida, y yo no solamente la leo, sino que la escudriño, que oro al Señor, que me empapo de su verdad, que pongo mis sentidos en ella. Bueno, pues las cosas que se escribieron para la enseñanza se escribieron, pero también para que por la paciencia y consolación de las Escrituras, porque hay allí paciencia y consolación en las Escrituras. ¿Para qué? Para que yo tenga la paciencia de agradar a otros y la consolación cuando no soy agradado. Y después dice, el Dios de la paciencia y la consolación. El Dios de la paciencia y la consolación. Mire, las Escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza. Ellas nos darán esa paciencia para soportar al débil y mantener la unidad. Ellas nos darán consolación cuando alguien nos falle a la confianza y el amor. Y ellas nos darán la esperanza para crecer para creer como posible la unidad del cuerpo de Cristo. Dice al final, tengamos esperanza. Tengo la esperanza de que sí, puedo llevarme bien con un hermano. Tuve una dificultad con un hermano, nos estamos llevando mal, tenemos una discrepancia, pero tengo la esperanza de que si él confía en la misma palabra que confío yo, confía en el mismo Dios que confío yo, ama a Dios como yo lo amo y también quiere la unidad del cuerpo como yo la quiero, terminaremos siendo amigos. Terminaremos estando unidos. Porque tenemos esa esperanza en la palabra de Dios. Y por esa razón es que cuando hablamos de año de edificación del cuerpo de Cristo, el ministerio al que le estamos dando más énfasis en esta iglesia para este tiempo, ¿cuál es? Educación cristiana. Porque creemos que todo empieza aquí, con Dios, en la palabra del Señor. La palabra del Señor. Cuando nosotros verdaderamente somos personas de Biblia, de la Biblia, de buscar en Dios, en la palabra de Dios y en la oración, somos edificados y somos buenos para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, teniendo el mismo sentir que Jesucristo. Dios quiere que le glorifiquemos a una voz, unánimes como un pueblo, en un mismo sentir, pero Él quiere que nosotros tengamos el mismo sentir que el Señor.
Dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, según Cristo Jesús. Bueno, esa palabra te remite allá a Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hermano, por nosotros Él sufrió muerte de cruz. Un mismo sentir, un mismo estado de ánimos, un mismo estado de ánimo. Cuando Filipenses habla de este tema, Filipenses lo que está hablando es de la unidad del cuerpo de Cristo, porque ese pasaje comienza precisamente diciendo, y lo voy a leer porque es importante. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable entre los hermanos, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿No les parece que es casi el mismo pasaje que leímos ahorita? El soportando los unos a los otros, el ser unánimes, el ayudarnos, no mirando lo suyo propio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir. El sentir ahí, lo que está hablando es de estado de ánimo, de actitud. Mi estado, yo puedo fallar, pero si mi estado de ánimo es buscar la unidad, buscar el amor de mis hermanos, buscar el cariño de mis hermanos, la actitud de mis hermanos. La actitud que yo tenga para el amor, para el amor. En estos días tuve que ir a Miami, me encontré allí con viejos amigos y estábamos conversando, me preguntaban, ¿cómo va en tu iglesia? ¿Te va bien? Sí, y empezamos a conversar y demás, pero yo digo, el proceso, cuando uno llega de pastor a una iglesia, es más largo para hacer amigos. Y a mí me gusta tener amigos, pero no es lo mismo los amigos que hice antes de ser pastor que los que he tenido que hacer después cuando soy pastor, porque es un poco más complicado. Porque las personas me ven como el pastor y me es más difícil la relación de amistad. Pero qué hermoso es tener amigos. Yo quiero ser el amigo de todos ustedes, hermano. Mi oración de los martes por mi ministerio pastoral incluye este punto. Una relación de amor con la iglesia. Una relación de amor con mis hermanos. Yo creo que todos deberíamos orar siempre por eso, hermano. Por tener una relación de amor. No siempre lo vas a lograr. No importa lo bueno que seas. Nadie es más bueno que Jesús y nadie tiene más enemigos que Él. Que Jesús tenga enemigos no quiere decir que no es bueno. Y hay gente muy buena que tiene enemigos. Que tiene enemigos. Y lo que son los malos son los enemigos, no Él. Entonces, a lo mejor yo tengo enemigos que yo me los busqué porque hice algo malo. Entonces yo tengo que orar por ser gentil con todo y ser agradable. Tenemos que orar usted y yo por eso. Para que los enemigos que tú tengas digan, no son enemigos porque yo he sido malo. Tú tienes que seguir amando, perdonando, ayudando. Tú necesitas la unidad del cuerpo de Cristo, un mismo sentir. Y dice el versículo, y el Dios de la paciencia os dé entre vosotros. No es un asunto que yo mismo, bueno, yo voy a tener el sentir de Cristo. No, es algo por lo que tengo que orar. Es algo por lo que tengo que buscar, porque es Dios quien puede darme a mí ese sentir de humildad, ese sentir de unidad, ese sentir de amor, conforme a Cristo, conforme al carácter de Cristo, conforme a la vida de Cristo, conforme a la voluntad expresada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Escribí esta frase para el boletín y dije, me gustó, la voy a tener aquí. Determinante será, está en el boletín, la puse ahí, determinante será para la unidad de la iglesia el carácter cristiano, ahí está. Determinante será para la unidad de la iglesia el carácter cristiano que nos lleva a tratar a otros con la misma gentileza, dignidad y respeto con la que Dios nos trata a nosotros. ¿No es verdad que Dios nos trata a nosotros con gentileza, dignidad y respeto? Y no es verdad que no nos merecemos eso. Y no es verdad que somos a veces tan tercos que ni siquiera somos agradecidos de esto. Dios me ha tratado con gentileza, con amor, con respeto, con dignidad. Me ha dado una dignidad que yo no me merezco. Entonces, un verdadero carácter cristiano es aquel que da eso también que recibió de Dios.
Y para que haya unidad en la iglesia será determinante, hermano, que usted tenga un carácter cristiano que lo lleva a usted a tratar a otros con esa misma gentileza, con esa misma dignidad, con ese mismo respeto. Si un hermano le ofendió, llámelo tú solo, dice la Biblia. Eso es tratarle con dignidad y con respeto. Este hermano me hizo algo que me dañó. Tal vez no me trató a mí con dignidad y respeto y gentileza, pero yo lo voy a tratar a él con gentileza, con dignidad y respeto. Y la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, llámalo tú solo y habla con él. Y dile, hermano, me hizo daño lo que hiciste. En el 99% de los casos, cuando usted haga eso, usted va a ver, si ya lo ha hecho, lo sabrá, que da resultado. Que usted le diga, hermano, estoy triste porque eso que usted hizo me causó daño y me siento triste. Usted me ha ofendido y yo estoy triste por eso. Ay, no era mi intención, perdóname. Dice la Biblia, si te perdona, has ganado a tu hermano. Mira tú lo que dice, ganado a tu hermano. No es cuestión de que ya zanjaste la situación, no. Has ganado a tu hermano. ¿Por qué lo ganas? Porque dice, usted pudo haberme sacado eso en público. Usted pudo haber comentado de mí por ahí. Así no ganas a tu hermano. Pero usted vino y me lo dijo a mí en privado. Gracias. Gracias. Gracias por decírmelo. No siempre somos perfectos en esto. Fallamos. Pero que sea el mayor % de tu vida hacerlo, buscar eso, tratar a los demás con esa gentileza, con esa dignidad, con ese respeto a todos. Porque Dios quiere, hermano, eso. Dios quiere eso. Miren, hubo un momento, con esto concluyo, hubo un momento crucial en la historia de la humanidad. Uno de los momentos más cruciales de toda la historia fue cuando un hombre postrado ante Dios decidió tomar el camino de la cruz para salvar al ser humano caído y trasladarlos de las tinieblas a la luz admirable de Dios, del infierno al reino. Ese hombre fue Jesucristo. Ese hombre fue el Hijo de Dios, nuestro Señor, quien aquel día, jueves, en la noche, día antes de la cruz, después de tomar la cena con sus discípulos, se fue a orar. Y la oración que aparece en los evangelios, en 3 evangelios la oración que aparece es solamente aquella que dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Juan nos cuenta una oración más larga, en Juan capítulo 17. Y allí en esa oración, es interesantísima esa oración. La oración del Señor en Juan 17 es la oración más larga de Jesús registrada en las Escrituras. La Biblia cuenta que Jesús se apartó una noche entera a orar, pero no dice qué oró. No nos dejó plasmado eso. Pero esta es la oración más larga que Jesús hizo. Y sabe, uno la puede dividir en partes. Ahora, por ejemplo, el Señor le habla solo unas pocas palabras al Padre para mostrarle su angustia y sufrimiento. Para mostrarle la angustia y el sufrimiento que tiene por ir a la cruz. Después usa un solo versículo para pedir al Padre, para pedir por él al Padre, un solo versículo. Pero después usa todo el resto de la oración para pedir por nosotros. Y todo lo que pide es una petición, que estén unidos. 2, 3 versículos para contarle a Dios, estoy sufriendo. Un versículo para decirle, ayúdame. Y todo el resto de la oración, que es una oración bien larga, para pedir que estemos unidos. El versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos, sus discípulos, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En el 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús dice, yo me voy, pero ellos se quedan. No te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. ¿Y sabe cuál es el mal más grande que puedan tener? No es lo que enfrenten de afuera, es sus divisiones internas. El mayor mal de la iglesia. Mi profesor de teología decía, lo que más daño le ha hecho a la iglesia no han sido los ataques externos, sino las divisiones internas. Lo que más daño le ha hecho a la iglesia en la historia no fue la Inquisición, ni fue
los gobernantes que atacaron. No, fueron las divisiones internas. Eso es lo que más daño le ha hecho a la iglesia. Dios quiere un pueblo unido, hermanos. Dios nos quiere unidos. Dios quiere que estemos unidos en amor entre nosotros. Como dice el Señor, como tú y yo somos uno, dice el Señor Jesucristo. Como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Uno en unidad. Dios nos trata, hermano, con toda esa gentileza, respeto y dignidad. Porque Él quiere ser uno también con nosotros. Usemos eso. Dios quiere que le glorifiquemos unánimes a una voz. Como un pueblo unido en un mismo sentir. Y el versículo 6 es la conclusión perfecta. El versículo 6 dice, para que unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo interesantísimo en esto de unánimes. Dios es un Dios personal. Dios ama tu identidad personal. Dios no te dice que para buscar unidad tú tienes que ser uniforme. O sea, que todos piensen igual, que todos sean iguales, como roboces. No, Él nos creó diferentes, pero Él quiere esa unidad en la diversidad y por eso habla de unánimes. Unanimidad es que aunque todos tengamos opiniones diferentes, tenemos una misma opinión con respecto a un punto. Y la unanimidad aquí es que tú puedes tener cualquier mentalidad, pero piensa que tengas una mentalidad que estemos todos unidos en un punto. Necesitamos ser una iglesia en unidad. Necesitamos ser edificados como un cuerpo unidos por las coyunturas. Y voy a respetar, como dice el Señor, que haya diferencias. Porque el mismo Señor en el capítulo 12 de 1 Corintios, hablando de los dones, dice, ¿qué pasaría si el oído quiere ser ojo y si el ojo quiere ser boca? Entonces, si el ojo quiere ser boca, ¿dónde estaría el ojo? Todos somos diferentes, pero somos un cuerpo en Cristo. Y cada uno es necesario. Y cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Que me machuca un dedo. ¡Ay! Pero si es un dedo, todo el cuerpo es más grande. ¿Por qué me estoy doliendo con ese dedo? Porque si un miembro del cuerpo se duele, si una uñita está enconada ahí encajada, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele con esa uñita. Todos nosotros nos dolemos con el dolor de alguien. Todos nosotros nos alegramos con la alegría de alguien. Todos nosotros estamos unánimes en el sentir de unidad en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Y determinante será que tú tengas ese sentir como el sentir del Señor Jesucristo. Unánimes a una voz, como un pueblo unido en el mismo sentir. Eso Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, como el título del sermón, muchas voces glorificando a Dios a una voz. Muchas voces diferentes, cada uno diferente, cada uno con una mentalidad, cada uno con una relación especial, pero a una voz con respecto a Dios. Que Dios nos ayude, hermano, porque esa es la edificación verdadera. Vamos a orar. Dios bueno, ayúdanos a ser un cuerpo en ti, a estar unidos. Ayúdanos a tratarnos los unos a los otros con la misma gentileza, dignidad y respeto con la que tú nos has tratado, a pesar de nosotros no merecerlo. A soportarnos los unos a los otros como tú nos has soportado nuestras debilidades. A tener el mismo sentir que Jesucristo. A aprender de la Escritura sobre la unidad y la belleza, oh Dios, de la Escritura. Sacar un carácter transformado conforme al de Cristo. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.